del día corresponde dar lectura de la iniciativa de ley de las entidades públicas paraestatales del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Fernanda Miranda Herrera, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, solicito me autorice dar a conocer un resumen de la iniciativa del proyecto, toda vez que al mismo se encuentra integrada, publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 50, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 96, fracción 1 de su Reglamento General, elevo a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de ley de las entidades públicas paraestatales del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente. Una norma es vigente en tanto no ha sido abrogada o derogada por una anterior. Su vigencia da a la norma la posibilidad de ser observada por una colectividad en un lugar y un momento histórico determinado e insertarse en un contexto social que le dará utilidad. Pero aun y cuando algunas normas mantienen su vigencia por no haber sido abrogadas o derogadas, pierden su eficacia y se convierten, como coloquialmente se dice, en letra muerta. En razón de las circunstancias no permanecen perennes, sino al contrario, transcurren sin detenerse, lo que propicia que la norma, al ser elaborada y aprobada en un momento histórico particular, pierdan su eficacia y positividad. Para el gran jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen, la vigencia significa la existencia específica de la norma y la eficacia consiste en que la misma sea efectiva, aplicada y seguida. Entonces, cuando una norma en específico, una ley, contiene disposiciones aprobadas en otro contexto o realidad social diferentes, propicia que se complique su aplicación y de ello da lugar a la existencia de lagunas o vacíos legales. Es común que en el orden jurídico nacional y local existan leyes vigentes cuyo objeto y disposición jurídicos ya no empaten o concuerden con materia que regulan, siendo que sus preceptos quedan desfasados por no haberse emitido otras leyes a nivel nacional y estatal. Por ejemplo, la Ley de Expropiación para el Estado de Zacatecas fue aprobada en septiembre de 1944, es decir, en un momento político, social, económico totalmente diferente al actual, pero que al no ser abrogada continuó en vigor, dificultando a las autoridades la aplicación de los procedimientos en ella contenidos. En ese terreno donde el legislador debe estar atento a las transformaciones sociales para adecuar el marco jurídico y modificarlo al ritmo que lo hace esta última. Un rubro o materia que cambia constantemente es la administración pública. La demanda de más y mejores servicios públicos ha obligado al Estado mexicano a modificar constantemente las normas en dicha materia. Hasta hace algunos años prácticamente todas las actividades inherentes a la gestión pública eran implementadas por el Poder Ejecutivo en sus niveles federal y estatal. Ahora la arquitectura administrativa es diferente, toda vez que con la creación de los organismos constitucionales autónomos, algunas materias o rubros son instrumentados por otras órbitas o esferas del poder público, como lo relativo a la preparación y celebración de los comicios o lo concerniente al acceso de información y transparencia de los recursos públicos, por citar algunos casos. La emisión de varias leyes generales también trajo consigo una profunda transformación de la administración pública. Ejemplo de ello es que ahora rubros de gran importancia como la salud, la educación, la seguridad pública, la protección del ambiente y otras son ejercidas en un ámbito de concurrencia por los tres ámbitos de gobierno: Federación, Estado y municipios. Bajo esta perspectiva, la conformación de la administración pública federal, estatal e inclusive municipal es disímil a la década de los 80, 90 o a la entrada del milenio. En la actualidad, las dependencias y entidades u organismos descentralizados en su ordinario actuar deben observar diversas leyes de carácter federal, general y local,
como por ejemplo la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, la Ley General de Archivos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros casos. De igual manera, deben ceñirse al marco jurídico aplicando ordinalmente leyes de recién aprobación, como son las leyes de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado, la Ley de Archivo para el Estado, la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas, la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley de Obligaciones y Deuda Pública, la Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus municipios, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Zacatecas y diferentes ordenanzas que comúnmente deben aplicar. Como lo afirmamos, estas leyes fueron aprobadas casi en su totalidad de forma reciente. Son parte de un cúmulo de cuerpos normativos que obligadamente deben acatar en su diario actuar tanto las dependencias centralizadas como son las secretarías y las coordinaciones, como también las entidades públicas paraestatales u organismos descentralizados. Ahora bien, coincido con el jurista Justo Nava Negrete en que a través de la Constitución de 1917 se otorgó al Estado un papel de suma importancia en la conducción de los asuntos económicos y sociales de la nación. De ahí que el Estado ampliara su ámbito de regulación y gestión a través de establecimientos de un nuevo tipo de entidades, las paraestatales, que de esta manera adquirieron carta de neutralización de la administración pública, asociada a sus actividades, como ya apuntamos, a la Rectoría Económica del Estado. En efecto, como lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el tiempo. De un Estado de Derecho pasamos a ser un Estado social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de esta suscitó una creciente intervención del ente público en diversas actividades, tanto de prestación de servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, en la década de los 80 se advierten profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada Rectoría del Estado en materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y se creció específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada Administración Paraestatal, formada, entre otros entes, por los organismos descentralizados. Con esta nueva modalidad operativa se buscó también remediar la excesiva centralización con que operaban los secretarios de Estado, a fin de evitar la dificultad de contar con una oportuna toma de decisiones y la atención eficaz de algunos asuntos públicos de carácter eminentemente técnico y operativo. Retomando el tema abordado en la iniciativa de ley, un ordenamiento legal que con el transcurso del tiempo quedó desfasado es la Ley de Entidades Públicas Paraestatales, misma que fue promulgada en la 52ª legislatura en el año de 1989 durante el gobierno del licenciado Genaro Borrego Estrada. Dicha ley, por ejemplo, en algunos de sus artículos se refiere a la ley sobre el régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, siendo que en la actualidad tiene aplicación la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Otra cuestión que ha quedado rebasada es el procedimiento para el nombramiento del director general del organismo descentralizado, ya que dispone que será designado con el gobernador del Estado, lo cual a todas luces es correcto, y que a indicación de este podrá ser designado por el órgano de gobierno, lo que es erróneo, porque en la fracción séptima del artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, le otorga la potestad exclusiva al gobernador del Estado de nombrar y renombrar libremente a los servidores de la administración pública estatal en los términos de las leyes reglamentarias. Tampoco contiene un lenguaje de género incluyente, ni ninguna otra situación sobre la paridad de género, siendo que por la época que fue emitida, estas políticas estaban en ciernes o quizás eran inexistentes. Pero algo relevante de lo que adolece la mencionada Ley de Entidades Paraestatales vigente consiste en las atribuciones del órgano o junta de gobierno y que las atribuciones del órgano o junta de gobierno del director general son limitadas y por obvias razones no tienen ninguna relación con cuestiones como la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.
La contabilidad gubernamental, el cuidado de los archivos, el acceso a la información pública y la transparencia, las responsabilidades administrativas, las adquisiciones y arrendamientos en esta nueva modalidad, ni tampoco situaciones relacionadas con la nueva ley de planeación y cuestiones sobre la entrega, recepción y la mejora regulatoria. Es decir, se trata de una norma vigente pero totalmente desfasada. En este tenor propongo una nueva ley de entidades paraestatales del Estado, moderna y armonizada a toda la legislación que hemos hecho mención, tanto federal como local, la cual seguramente servirá de marco referencial para las entidades públicas paraestatales u organismos públicos descentralizados desempeñen su función con mayor eficacia y eficiencia, cumpliendo con el objeto para el que fueron constituidas. Por lo anterior expuesto y fundado, elevo a consideración y análisis de este honorable Parlamento la presente iniciativa de Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Zacatecas. Objeto de la ley. Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social en Zacatecas y tiene por objeto regular la creación, integración, funcionamiento, extinción, función y control de las entidades paraestatales que conforman la administración pública estatal. Transitorios. Entrada en vigor. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor el 1 de enero del 2022. Abrogación. Artículo 2. Se abroga la ley de las entidades públicas paraestatales contenida en el decreto número 396, publicada en el Oficial, órgano del Gobierno del Estado, del 7 de enero de 1989. Derogación. Artículo 3. Se derogan las disposiciones que contravengan a la presente ley. Zacatecas, Zacatecas, a 28 de septiembre del 2021. Atentamente, diputada Fernanda Miranda Herrera. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Si me permite, la oradora en tribuna y primero felicitarla por esta iniciativa que tanta falta hace en el Estado y si me permite también suscribirla en los términos que la presenta. Claro que sí. De igual forma, diputada Morales Gabriel, Gonzalo Roxana, en los mismos términos, por favor. En los mismos términos, Benito Sánchez Priscila. Diputada Imelda Mauricio. En los mismos términos, María del Mar de Ávila y Barbuengoitia. Gracias. Igualmente, diputada Fernanda, si me permite suscribirme a esta iniciativa. Claro que sí, muchas gracias. Igualmente, Delmiro García, diputada, me suscribo a su iniciativa. Igualmente, diputada. Los mismos términos, Pedro Santa Cruz. De la misma forma, Briones Oliva Armenio. Los mismos términos, diputada. En los mismos términos, González Hernández. Ortega Rodríguez Sergio, en los mismos términos. Muy bien, muchas gracias, quedan registradas. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo, una vez que ésta se integre. Continuamos.